Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en esta tarde, hermanos, Let's open our Bibles this evening. en el libro de Juan. The book of John. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer una vez más desde el 19 al 26. We're in chapter 4. We're going to read once more from 19 to 26. Dice la palabra del Señor: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. John 4, starting in verse 19. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet, for fathers worship on this mountain, but you say that in Jerusalem is a place where people ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. You worship what you do not know, we worship what we know, for salvation is from the Jews. But the hour is coming, and is now here, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to Him, I know the Messiah is coming, He who is called the Christ. When He comes, He will tell us all things. And Jesus said to her, I who speak to you am He. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por traernos una vez más, Señor, a este lugar, para poder, Señor, escuchar su palabra. Le pedimos, Señor, que sea usted a través de mis labios, Señor, exponiendo el Evangelio, Señor, en esta tarde, que abra los oídos y los corazones de mis hermanos para que puedan atesorar, Señor, lo que está escrito en él. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Please take a seat, brothers. La adoración es el tema que traemos en esta tarde. The worship is what we have this evening. La adoración en espíritu y en verdad. Worship in spirit and truth. Nos encontramos en medio de estos versos. We find ourselves in the middle of these verses. Creo que son versículos claves del libro de I Juan, think they're key verses in the book of John, donde donde Jesús está enseñando a esta mujer incrédula that Jesus is showing this unbelieving woman sobre la adoración. about worship. Es más, el contexto que nosotros leíamos la predicación anterior, The context that we read or we saw in the sermon before, nosotros mirábamos el prospecto que esta mujer era para que Jesús llegara a evangelizarla. we see the prospect of this woman before Jesus comes to evangelize her. Esta mujer no solamente tenía un conocimiento mínimo de la profecía bíblica, This woman not only had a minimal knowledge of the prophecy, biblical prophecy, sino que tenía un concepto equivocado de la adoración, but she had a wrong view of worship, como nosotros lo vemos en el versículo 20. as we see in verse 20. Esta mujer, la pregunta que quería hacerle a Jesús: ¿cuál es el verdadero lugar donde debemos de adorar? The question this woman wanted to ask is, what is the true place for her to worship? Nosotros podemos pensar por un momento, We can think for a moment, ¿por qué Jesús escogió a esta mujer para hablarle de un tema tan profundo? why did Jesus choose this woman to speak to on a theme so profound? ¿No era mejor que Jesucristo hablara un tema como este con Nicodemo? Was it not like Jesus when he spoke to Nicodemus? Nicodemo era una persona mejor preparada en las Escrituras, Nicodemus was way more prepared in the scriptures. una persona que tenía un concepto
alto de la venida del Mesías. He had a high view of the return of Christ or the coming of Christ. Tenía un conocimiento claro no solamente de los primeros 5 libros de la ley, He had a clear concept not only of the first 5 books of the law, sino que tenía un conocimiento claro de los demás libros proféticos But del it- Antiguo Testamento. a clear vision of the rest of the books in the Old Testament. Así que era más considerable para muchos de nosotros que Jesucristo entablara este tema con Nicodemo. It was more understanding that Jesus spoke of this theme to Nicodemus. ¿Por qué Jesús no escogió a esta mujer para hablarle del nuevo nacimiento? Why did Jesus not choose this woman to speak about the new birth? Esta mujer tenía un prospecto claro para que Jesús pudiera hablar de eso con ella. This woman was a great prospect to speak of the new birth. Aún hablando de la simbología que Jesús habló con Nicodemo del nuevo nacimiento. Even speaking of the symbolism that Jesus spoke of with Nicodemus on the new birth. Tal vez esta mujer iba a estar más abierta a esta simbología que Jesucristo utilizó. Maybe this woman would be even more open to receive the symbolism that Jesus spoke of. Pero aquí miramos algo contradictorio en estos 2 But capítulos. we find something very contradictory here in these 2 chapters. Jesús escoge a Nicodemo para hablarle del nuevo nacimiento Jesus chooses Nicodemus to speak of the new birth. y escoge a esta mujer para hablarle de lo que es la verdadera adoración. Chooses this woman to speak to her about what true worship is. Ahora, esta mujer hace una pregunta a Jesús, This woman asks a question to Jesus. aunque cuando nosotros miramos la respuesta de Jesús, Jesús hace 2 respuestas en una. And Jesus gives 2 answers with one question. Cuando nosotros leemos el versículo 20, When we read verse 20, esta mujer le dice, ¿dónde es el verdadero lugar donde debemos de adorar? the woman says, "Where is the true place we're to worship? Nuestros padres adoraron en este monte, Our fathers worshipped on this mountain. pero vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde debemos de adorar. But you say we're to worship in Jerusalem." Hay un conocimiento mínimo de la forma de adoración de esta mujer. There's a minimal knowledge of this woman of worship. Primeramente porque ella ponía un lugar como objetivo para poder llevar adoración a Dios. First, we see this because she put a place as the objective place of worship. Ahora, la respuesta que Jesús le da The answer that Jesus gives, es algo que nosotros debemos de memorizar en nuestras mentes. it's something we should memorize in our minds. Jesús le dice, tu adoración es vana porque no tienes un conocimiento claro de la adoración. Jesus says your worship is vain because you don't understand what true worship is. Versículo 22, parte A. Verse 22, the first part. Vosotros adoráis lo que no sabéis. You worship what you do not know. Ahora, yo creo que esto confrontó a la forma de pensar de esta mujer. This confronted her way of thinking. Esta mujer pudo haber pensado, bueno, este hombre me va a dar una respuesta un poco más compasiva conmigo. She could think maybe this man's going to give me a little bit more compassionate answer. Pero lo que Jesús le está diciendo, todo lo que tú y tus padres han But hecho, what Jesus is saying, everything that you and your fathers are doing, es una adoración vana a un Dios equivocado. it's a vain worship to a God you don't know of. Ahora Jesús agrega algo más a esta respuesta que le da. Jesus adds something else to his answer. Y Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. He says salvation comes from the Jews. Ahora, por la situación que nosotros leíamos la vez pasada, The situation we read last week, por solamente haber adoptado los primeros 5 libros de la ley, but just adopting the first 5 books of the law, el conocimiento que tenían los samaritanos era totalmente leve de las escrituras. the knowledge of the Samaritans of the scriptures was very low. Ellos, igual que los saduceos, tenían un conocimiento un poco pagano de lo que ellos pensaban de Dios. The Samaritans, like the Sadducees, had a more pagan concept of the scriptures. Había muchas cosas que ellos no creían en sí. There were many things they didn't believe in. Ellos pensaban de que para adorar a Dios tenían que tener un lugar exacto donde estar. They thought to worship God you had to have an exact place. Bueno, eso era algo que Dios lo había pedido en el antiguo pacto. That's something God had asked for in the old covenant. Tenían que ir a un lugar específico para
ofrecer sacrificio a Dios. They had to have a specific place to offer sacrifices to God. Y aquí miramos a esta mujer. ¿Dónde es el lugar exacto donde nosotros debemos de adorar? And here we have this woman. What is the exact place we're to worship? Ahora, esto también nos pone en un punto de vista en la actualidad. This point puts us in a point of view in our reality now. Y es que la falta de conocimiento de la palabra de Dios o de la profecía de Dios The lack of knowledge of the Word of God, of the prophecy of God, nos hace tener una mala adoración hacia Dios. causes us to have a wrong worship to God. Hay muchas iglesias que se acobijan con el manto de cristianismo There's many churches who apply Christian magic to worship Christian worship. y cuando nosotros nos vemos en el tipo de adoración que ellos presentan ante Dios, When we see the worship and the type of worship they present before God, nosotros miramos de que ellos ofrecen una adoración falsa a Dios. we see they offer a false worship to God. Hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia que no las tenemos que presentar a Dios. There's many things not written in the scriptures that we must present to God. Una adoración equivocada a Dios es una adoración abominable hacia Dios. An incorrect worship to God is an abomination to God. Nosotros lo podemos ver en los hijos de Aarón. We see this in the sons of Aaron. Cuando nosotros miramos a Nadab y Abiú ofreciendo un fuego extraño a Dios, We see Nadab and Abihu offering strange fire to God. nosotros podemos ver que no podemos tener de menos el tipo de adoración que debemos de presentar a Dios. We can see we're not to have a lesser worship that we offer to God. Dios especifica claramente en las Escrituras cuál es el tipo de adoración que nosotros debemos de traer a Él. God specifies the worship that we're to have before Him. Ahora, esto no debe de servir como un espejo en nuestro diario vivir. This should serve as a mirror in our daily life. Y el tipo de adoración que nosotros estamos presentando a Dios. And the type of worship that we're presenting before God. Como lo dije la vez pasada, Like we said last time, cantar himnos a Dios no es adoración en sí. to sing hymns to God is not worship in itself. Jonathan tiene una frase que dice acá en el púlpito. Jonathan has a phrase that he says here in the pulpit. Muchos cristianos vienen a la iglesia a cantar mentiras. Many Christians come to church to sing lies. Cantan lo que no sienten en sus corazones. They sing what they don't feel in their heart. Es una falsa adoración delante de Dios. That's a false worship before God. Cuando tú vienes ante Dios, tú tienes que ofrecer a Él lo que tú sientes en tu corazón. When you come before God, you must give to Him what is in your heart. Ahora, debemos de detenernos un poco en esto. We should hang out here for a second. La adoración a Dios no es como nosotros creemos que es mejor. The worship to God is not what we think is best. La adoración a Dios no es como nosotros pensamos que es mejor. True worship is not how we think it's best. Es más, la adoración a Dios no es como nosotros sentimos que es mejor. Worship is not even how we feel like it's better. La adoración a Dios está totalmente estipulada en las Escrituras Worship to God is stipulated in the scriptures. y es la forma como nosotros debemos de traer adoración a Él. And it's the way we're to bring worship to God. Pensemos por un momento en el Antiguo Testamento. Let's talk a little bit for a moment in the Old Testament. Dios estipulaba fiestas donde los hijos de Israel tenían que venir delante de su presencia. God specified festivals where the nation of Israel must come before Him in His presence. Y Él estipulaba en cada uno de sus, en la palabra de Él, cómo tenía que ofrecerse cada uno de estas And ofrendas a Él. He instructed each one of them how and what they're to offer. Ahora, los sacerdotes estaban conscientes de lo que Dios pedía de que ellos hicieran. The priests were conscious of what God had asked for. Paso a paso, ellos tenían que mantenerse en el hilo de lo que Dios les estaba diciendo. Step by step, they're to follow the rules that God left. Ya leímos a los hijos de Aarón. We heard about the sons of Aaron. Ellos tuvieron que pagar con sus propias vidas lo que hicieron. They had to pay with their own lives for what they've done. Pero cuando nosotros vamos a 1 de Samuel capítulo
Primera de Samuel capítulo 2, del 2 en adelante, When we go to 1 Samuel chapter 2 and 12 and following, nosotros miramos otro ejemplo de los hijos de Elí we see another example in the sons of Eli, que vieron de mínimo los sacrificios ofrecidos a Dios that they gave the least of the sacrifices to God. y no solamente tuvieron que pagar con sus vidas, They not only had to pay for it with their lives, sino que tuvieron que pagar con la salvación de toda su descendencia. but they had to pay for it with the salvation of all their descendants. Nuestro Dios no necesita de que nosotros nos imaginemos God cosas nuevas God doesn't need that we imagine new things para hacer más esplendorosa nuestra adoración hacia Él, to make our worship more splendid. porque Él ya lo ha dejado plasmado en las Escrituras. He has left it written in the scriptures. Una de las doctrinas que nosotros tenemos, One of the doctrines that we have el principio regulativo de la adoración, is the regulative principle of worship. nos cita de que este principio Tells us that this principle es el resultado de entender is the result of understanding que a Dios solo se le da that God is given, de adorar, se le debe de adorar de la manera que Él ha establecido que nosotros debemos de adorarle. that you're to worship God in the way He's established that we're to worship Him. Hablando específicamente de las iglesias que se reúnen, Speaking specifically of churches that come together, ¿cómo debe de ser la forma como nosotros debemos de ofrecer nuestros cultos de adoración? how should we offer our worship? Pero eso no solamente se aplica a los cultos de adoración que nosotros tenemos cada fin de semana. It doesn't just apply to the worship that we have on the weekends. Eso también se debe de aplicar en cada uno de los servicios que nosotros tenemos durante la semana. We should apply it to every one of our services that we have during the week. Cada vez que nosotros venimos delante de la presencia de Dios, Every time we come before the presence of God, nuestra adoración debe ser de la misma forma. our worship should be the same way. Yo quiero que pienses en la vida de los sacerdotes. I want you to think about the life of the priest. Cada día que ellos estaban delante de la presencia de Dios, Every day they were before the presence of God, ellos tenían que vestirse y comportarse de una sola manera. they had to dress themselves and be a certain way. Usted me va a decir, hermano, sí, pero eso era en el antiguo pacto. You say, yes, but that was the old covenant. Dios no cambia. God doesn't change. Él sigue siendo el mismo. He's the same. La adoración que se Dios regula en el Antiguo The Testamento worship that God regulates in the Old Testament es la misma adoración que nosotros debemos de dar en el Nuevo is Testamento. the same worship we're to give in the New Testament. Como decíamos en la prédica anterior, Like we said in the last sermon, adorar a Dios to worship God es algo más de presentarnos el fin de semana al culto porque no tenemos dónde ir. is more than just coming to the worship on the weekend because we don't have anywhere else to go. Adorar a Dios es rendir tributo y honor. To worship God is to give Him tribute and honor, Es rendir reverencia y respeto. to give reverence and respect, Es rendir gloria is to give Him glory. al único Dios verdadero expuesto en la palabra de The Dios. only true God shown to us through the Word of God. Es más, en el Antiguo Testamento la adoración se miraba como una fiesta solemne. The worship in the Old Testament seems like a solemn festival. 3 veces al año Dios escogía para que el pueblo de Israel se reuniera. 3 times a year, God would choose that the people would come together. Los hombres tenían que dejar todas las cosas que hacían Men had to stop all the things they were doing. y tenían que venir hasta el templo del Señor a ofrecer sacrificio. They had to come to the temple of the Lord to offer sacrifice. Y ese día que se reunían, That day that they were coming together, la palabra dice que tenían que festejar no solamente con sus esposas, sino que con sus hijos. the Word of God says they were to come together not only by themselves, but with their families and their Tenían que wives. festejar con cada uno de los miembros de su casa, They had to have festival with each member of their family, aún hasta con los forasteros que hubieran en su casa. even the sojourner in their house. Estas fiestas eran un motivo de festejar hacia Dios. These festivals were a motivation to celebrate God. Ahora, en cada una de estas fiestas, In each one of these festivals, ellos tenían que venir delante de la presencia de Dios they had to come before the presence of God con una actitud
de festejo ante Dios. with a festival attitude before God. Pero también tenían que venir delante de la presencia de Dios, But they had to come before the presence of God, trayendo ofrendas solemnes a Dios. bringing solemn offerings before God. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 16, When we go to Deuteronomy chapter 16, nosotros vemos reveladas ahí las tres fiestas más grandes que tenía Israel. we see revealed there the three festivals, the three largest festivals in the nation of Israel. Todo Israel tenía que cesar de sus actividades. Everyone in the nation of Israel had to know of these activities. Tenían que festejar a uno lo que había pasado con sus vidas. They had to celebrate what had happened in their life. Festejar, pero venir solemnemente delante de Dios, To celebrate, but come solemnly before God. ofreciendo no solamente un sacrificio a Dios, Offering not only a sacrifice before God, sino ofreciendo sus vidas como sacrificios delante de Dios. offering their life as a sacrifice before El God. problema del pueblo de Israel es que cambió la perspectiva de ofrecer a Dios. The problem of Israel is that they changed the perspective of God. Ellos pensaron que con solo venir una vez al año y ofrecer sacrificio They thought just coming once a year and offering sacrifice, era suficiente para que Dios los dejara tranquilos durante todas las festividades. it was enough for God to leave them alone in the festivals. Y nosotros vemos las consecuencias que pasan en el libro de Jeremías. In Jeremiah, we see the problem and the consequences of Dios that. tuvo que traer juicio contra el pueblo de Israel God brought judgment against the nation of Israel porque su adoración se volvió pagana. because their worship turned to pagan idolatry. Así que si en el antiguo pacto In the Old Covenant, o en el Antiguo Testamento, para que lo entendamos mejor, or we understand it better, the Old Testament, los israelitas miraban la adoración como una festividad solemne a Dios, the Israelites saw the festivals as a solemn assembly to God, viendo hacia adelante la cruz de Cristo. looking forward to the cross of Christ. ¿Cuánto más nosotros que podemos ver ya lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? How much more us that we look back on and look what Christ did on the cross of ¿Cuánto, Calvary? cuánto más nosotros que hemos visto la promesa de Dios cumplida en Cristo? How much more have we seen the promise of God fulfilled in Christ? Podemos tener una forma más reverente de ver la adoración a Dios. Should we not have a better reverence toward God and worship? Nuestra adoración tiene que tener un mayor anclaje. Our worship must be have a greater anchor. Nosotros debemos de tener una perspectiva más clara de lo que es adoración a Dios. We must have a more clear perspective of what worship is. Porque ya pudimos ver la encarnación de Cristo en su Hijo, la encarnación de Cristo. We saw the incarnation of Christ. Porque ya pudimos ver el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. We saw the sacrifice of Christ that was of the Lamb of God who takes away the sin of the world. Porque nosotros ya pudimos haber visto consumado es en la cruz del Calvario. We saw him say, it is finished on Calvary's cross. Y porque nosotros ya pudimos haber visto la resurrección de Cristo y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. We can see the resurrection of Christ, and now he's seated at the right hand of the Father. Entonces nuestra adoración tiene que estar en una balanza más arriba que el antiguo pacto. So our worship must be higher than even that in the Old Covenant. Porque nosotros ahora ya no estamos viendo en algo que va a venir, We're not looking through something that's going to come, sino en algo que vino y va a regresar. but looking at something that came and now is going to return. Jesucristo ya vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Christ came to die for us on Calvary's cross. Y ahora estamos esperando de que Él regrese por nosotros, Now we're waiting that he would return for us, a llevarnos con Él to take us with him por siempre. forever. Este conocimiento tiene que ser algo claro en la mente de nosotros. This knowledge must be something clear in our minds. Porque ya tenemos un conocimiento de la historia cristiana. So we know the Christian story. Nos debe de llevar a dos preguntas en nuestra mente. It should bring us to two questions in our minds. ¿Cómo debe ser un verdadero adorador? How should a true worshiper be? ¿O cómo debe ser un adorador en espíritu y en verdad? How should a worshiper be in spirit and truth? Son dos preguntas que deben de vivir
activamente en nuestro diario vivir. There are two questions that should be active daily in our lives. Ahora, algo que la palabra nos explica en el Nuevo Testamento Something the Word of God explains to us in the New Testament. es que las cosas espirituales solamente se disciernen espiritualmente. That spiritual things can only be discerned spiritually. Debemos de saber de que para que una persona tenga un conocimiento claro de lo que es We adoración, must know for someone to have a clear understanding of what worship is, esta persona debe de dar frutos claros de conversión en su vida. the person must give fruit of salvation clearly in their life. Una persona que no ha sido convertido A person that's not been converted no va a sentir el peso de ser un verdadero adorador delante de Dios. is not going to feel the weight to be a true worshiper before God. Como dijo Cristo a la mujer samaritana, As Christ told the Samaritan woman, no podemos adorar a alguien de quien no sabemos. we can't worship someone we do not know. O no podemos adorar a un Dios que no conocemos. We cannot worship a God we do not know. Debemos de sentir agradecimiento, amor y reverencia por esa persona. We should feel thankfulness and gratitude toward this person. Debe de haber un sentido de asombro en nuestra vida. There should be a sense of awe in our lives. Algo que nos lleve más allá del pensamiento claro de lo que debemos de hacer. Something that takes us farther than our own thoughts that we should do. Nosotros debemos de pensar en algo que va más allá de lo que podemos ver en nuestras propias vistas. We should think farther than what we can see with our own eyes. La falta de deseo de conocer a Cristo The lack of desire to know Christ puede ser algo que nos lleva a conocer de que estas personas no han nacido de nuevo. could lead us to knowledge that maybe they haven't been born again. Juan dice en Juan 15:26 John says in John 15:26, que es el Espíritu Santo el que nos da testimonio de Cristo. it's the Holy Spirit who gives us a testimony of Christ. Cuando el Espíritu Santo no vive en nosotros, When the Holy Spirit doesn't live in us, cuando nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo de verdad, when we're not guided by the Holy Spirit in truth, nuestro deseo de conocer más de Dios es menos cada día. our desire to know more of God is less every day. Yo sé, hay muchas personas que vienen a Cristo en determinado momento, I know many people who come to Christ in a certain moment, tal vez por el momento de una predicación, maybe by the moment of a preaching, o tal vez porque la persona que estaba predicando era elocuente de or palabras, maybe the one preaching was eloquent with words, porque la persona que estaba predicando pudo manipular su forma de sentir. or the person preaching could manipulate the person's way of being. Pero Juan nos dice de que solamente el Espíritu Santo But John says only the Holy Spirit es el único que puede convencer a nuestro espíritu is the only one that can convince our spirit de pecado, de justicia y de juicio. of sin, righteousness, and justice. That's the word I was saying. El simple hecho de que el Espíritu Santo no viva en nosotros If the Holy Spirit doesn't live in us, puede ser el deseo, o más bien dicho, puede ser la falta de deseo de que nosotros conozcamos de Él. it could be the lack of desire that we have for knowing Him. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué debo de hacer en una situación como esa? The question we can ask is, what should I do in a situation like Yo en this? realidad necesito ser un verdadero cristiano, seguidor de Cristo. I need to be a true follower of Christ. Bueno, la palabra nos dice que debemos de venir en oración buscándole a Él, The Word of God says you should come in prayer, seeking to worship Him. que sea Él el que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. That it would be Him that puts in us the desire to do and to will. Como lo vimos en el capítulo 3, Like we see in chapter 3, el nuevo nacimiento no es algo que depende de nosotros. the new birth is not something that depends on us. Es algo que el Padre planificó It's something the Father planned antes de que la creación del mundo fuera hecha. before the foundation of the world was made. Dios eligió a cada uno de nosotros para salvación. God chose each one of us for salvation. Así que nosotros no podemos incidir en ellos, We can't inscribe ourselves to this. pero la palabra dice que también Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. But the Word of God says He will not reject a contrite
heart and a broken spirit. Cuando nosotros venimos ante Cristo pidiendo misericordia por nuestras When we vidas, come before Christ asking for mercy for our lives, es Dios el que decide es Dios el que decide por nosotros. it's God who decides for us. Ahora, ¿podemos nosotros cambiar el pensamiento de Dios? We can change the thinking of God. La palabra dice que no, The Bible says no, pero es el deber de nosotros clamar por nosotros. but it's the word of God tells us to cry out to God. Debemos venir delante de Él pidiendo misericordia We para should nuestras go before vidas. Him asking for mercy for our lives. Ahora, recordemos esto, We remember this. el hombre natural no siente la necesidad. The natural man doesn't feel his own need. Él no sabe que tiene necesidad de ser un verdadero adorador. He doesn't know he has a need to be a true worshiper. Pablo dice en el mismo versículo de 1 de Corintios 2:14, Paul says in the same verse in 2 Corinthians 2:14, dice que él no entiende la necesidad que él tiene porque para él son locura. 1 Corinthians 2:14, that he doesn't even understand his own need because for him it's crazy. Él no tiene necesidad de dar gracias a Dios. He doesn't feel the need to give thanks to God. Él no tiene necesidad de He orar. doesn't feel the need to pray. Él no tiene necesidad de ir a la He iglesia. doesn't feel the need to go to church. Él no tiene necesidad de alabar a Dios. He doesn't feel the need to worship God. Es más, si un día él viene a la iglesia, Even more so, maybe he comes to church one day. él no siente la necesidad de cantar. He doesn't feel the need to sing. Pablo dice, porque para él eso es locura. Paul says because for him it's a scandal, it's crazy. Esa es la forma natural como él reacciona ante un evento como este. It's his natural way of responding to an event like this. A mí me encanta como Pedro lo dice. I like how Peter says it in 1 Peter 2:3. El verdadero adorador desea como niño recién nacido la leche espiritual. He says, Primera de Pedro 2:3. the true worshiper, like a newborn infant, longs for the pure spiritual milk that he may grow up into salvation. Ahora, déjame cambiar un poco la forma de los textos. Let me change a little bit the way of the text. Hablando de la regeneración en la vida de cada uno de nosotros. Speaking of regeneration in the life of each one of us, Pedro dice en el capítulo, primera de Pedro capítulo 2 versículo 3, Peter says in 1 Peter 2:2, dice que si habemos gustado de la benignidad del Señor, if we've tasted the goodness of the Word of God, nosotros vamos a sentir el deseo como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada. we're going to feel the need like a newborn child for milk. Ahora, Pedro dice algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Peter says something we should not forget. El hombre espiritual desea la leche espiritual, The spiritual man desires the spiritual milk, pero no cualquier tipo de leche. but not any type of milk. Él desea la leche espiritual que no está adulterada. He desires the spiritual milk that's not adulterated. Ahora, no sé si cuando ustedes estaban pequeños pasaba esto en los lugares donde ustedes crecieron. I don't know if this happened when you were a kid, where you grew up. Bueno, en nuestro país nosotros acostumbrábamos ir a un lugar a comprar la leche. We were accustomed to go to a place when I was a kid to go buy milk. Mis abuelos siempre decían, a este y a este lugar tú no debes de ir. And he says, to this place and this place you shouldn't go. Ahora, la pregunta que nosotros hacíamos era clara, ¿por qué no puedo ir ahí? The question we asked was obvious. Why shouldn't we go? Y mis abuelos decían, bueno, tú no puedes ir ahí porque ahí ahí mezclan la leche con agua. He said, don't go to this place because my grandfather said, don't go to this place because that place they mix milk with water. Metían 75% de agua y tal vez 25% de leche. Maybe they give you 75% water and 25% milk. Así que Pedro nos hace entender mediante esta analogía, Peter gives us to understand through this analogy. que solo la leche espiritual Only the spiritual milk puede dar los nutrientes necesarios can give us the nutrients necessary para crecer para to salvación. grow in salvation. Yo quiero que imagines por un I momento. want you to think for a moment. Tú tienes un niño, yo sé que aquí en Estados Unidos es diferente la forma de vivir, You have a child. I know in the United States it's a different way of living. pero imagínate tú que tú vas a la tienda Imagine if you go to a store y tú compras
una botella de leche. and you buy a bottle of milk. Y cuando tú miras en la parte de atrás de la leche, And you see on the back part of the milk, tú empiezas a ver esta leche con la otra. you begin to look at this milk with this milk. Y en esta leche dice, esta leche está compuesta And this milk says this milk is made por 75% de leche y 25% de agua. 75% milk and 25% water. Y en esta otra dice, esta leche está compuesta And it says in the other, this milk is made por 75 de agua y 25 de leche. 75% water and 25% milk. Pero esta otra leche que está acá But the other milk that's over here está compuesta por el 100% de leche. is made 100% milk. Entonces yo me imagino I can imagine que tú como una persona cuerda that you as a smart person no vas a escoger la que tiene el 75% de agua, aren't going to choose the one that's 75% water. sino que tú vas a escoger la mejor leche porque tiene los mejores nutrientes para tu You're hijo. going to choose the best milk because it has the best nutrients for your body. Pedro quiere que nosotros entendamos esto. Peter wants you to understand this. Cuando nosotros tenemos los nutrientes necesarios, When we have the nutrients necessary, nosotros vamos a poder crecer para salvación. we can grow into salvation. Pero cuando nosotros estamos tomando una leche adulterada, But when we're drinking an adulterated milk, aunque parezca leche espiritual, even though it seems like spiritual milk, nosotros no vamos a pasar del mismo lugar toda la vida. we're not going to grow. Bueno, si es el propósito de Dios, tú serás salvo. If it's the purpose of God, you'll be saved. Pero lo que te quiero decir But what I want to say to you es que Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros is God works in the life of each one of us. cuando nosotros comemos el mejor alimento espiritual en nuestras vidas. When we eat the greatest spiritual nutrients in our lives. Cuando nosotros probamos de esa leche del Evangelio, como dice el versículo 1 y el versículo anterior al versículo 1, When we drink the pure spiritual milk, as the verse says, nosotros aprendemos a desechar we learn to get rid of toda malicia en las personas. every evil of the people. Nosotros empezamos a diferenciar entre el bien y el mal. We make a difference between good and evil. Nosotros empezamos a diferenciar entre la verdad y el engaño. We make a difference between the truth and trickery. Nosotros empezamos a diferenciar entre la hipocresía y la verdad. We make a difference between hypocrisy and truth. Entre la verdad y el buen carácter de una persona. And the truth and the good character of someone. Y empezamos a diferenciar o a dejar de pensar en todas esas detracciones que nosotros tenemos en nuestra vida And we espiritual. stop thinking of all the distractions in our life as Christians. Y esta última palabra me llama mucho la The atención last word draws my attention. porque la palabra detracción The word attraction es aquella que nos dice a nosotros que nosotros estamos perdiendo la atención de lo que verdad debemos de ver. it means that we're not paying attention to what we should be paying attention to. Cuando nosotros no tenemos un conocimiento claro de las escrituras, When we don't have a clear knowledge of the scriptures, cualquier cosa que nos ofrecen nos parece verdad. whatever anybody presents to us, we think it's true. Y lo que hace es apartar nuestra visión del blanco que es Cristo And what it causes us to do is to lose the target of Christ, para ver las cosas que no importan de ese mundo. to focus on the things of this world that don't matter. La única forma como nosotros podemos ser adoradores verdaderos The only way we can be true worshipers es que haya habido un verdadero renacimiento en nuestras vidas espirituales. is that there's a true rebirth spiritually in our lives, Que hayamos sido convertidos. that we've been converted, Que en nuestras vidas se miren frutos dignos de arrepentimiento. that in our life there's fruit bearing with repentance. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas When there's espirituales, a true repentance in our spiritual life, empezamos a crecer, we begin to grow, deseando continuamente crecer en nuestras vidas espirituales, desiring to grow in our spiritual life, aprendiendo a reconocer la verdad de la mentira. learning to know the truth and a lie, Nosotros queremos tener un mejor conocimiento de Dios. to have
a greater knowledge, understanding of God. Es la única forma como nosotros vamos a sentir esa forma de amar a Dios. It's the only way that we can have a true mind to worship God. Cuando va a haber un verdadero sentido de asombro en nuestras vidas. When there's a sense of awe in our life. Mientras tanto, nosotros vamos a pensar que lo que pasó en la cruz del Calvario fue cualquier cosa. If not, we're going to think that what happened on the cross is a little thing. Nosotros vamos a seguir pensando de lo que pasó al principio de la creación es cualquier cosa. We're going to continue to think what happens in the first of creation is just normal. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, But when we see the scriptures, nosotros podemos saber que la gloria de Dios se manifiesta a través de su creación. we can see that the glory of God is manifested through creation. Que el amor de Dios se manifiesta en la cruz del That the Calvario. love of God is manifested in the cross of Calvary. Entregando a su Hijo para salvar la vida de cada uno de nosotros. Giving his son to die on the cross for each one of us. La verdadera adoración se basa en el conocimiento pleno de quién es Cristo The true worship is found in the person of Jesus Christ. y cuál es su obra salvadora desde el principio de la And creación. what is his work of salvation from the creation, from the start of creation? Este hombre, Alfred Gibb, A man named Alfred Gibbs, dando un ejemplo de adoración, giving an example of worship. en uno de sus libros dice, el verdadero adorador He says the true worshiper es un hombre que no sabe nadar, is a man who doesn't know how to swim, pero que cae al agua en determinado momento. but falls in the water in a certain time. Y mediante va pasando el tiempo, él se da cuenta que se está ahogando. And while time is going, he understands he's drowning. Y él empieza a dar gritos de auxilio para que alguien le salve. And he begins to yell out that someone would save him. Bueno, esa es la verdadera conversión que debe pasar en la vida de cada uno de nosotros. That's the true conversion that should go through each one of our lives. Nosotros debemos de saber que estamos navegando en un mundo We should know that we're living in a world, we're drowning in a world donde nuestras vidas van directamente a la muerte eterna. where our lives are going to eternal death. Nos estamos ahogando en las pasiones de este mundo. We're drowning in the passions of this world. Pero sigue diciendo este hombre, But he continues, this man, dice de repente un hombre bien vestido, a man that is well dressed, sin dudarlo se tira al agua y lo salva. without any question, jumps in the water and saves him. Así que este hombre se siente agradecido por lo que él ha hecho This man now is thankful for what the other man did. y lo empieza a alabar, He begins to worship, diciéndole, nunca podré pagarte de lo que tú has hecho por mí. saying, I could never pay you what you've done for me. Así que este Salvador This Savior, en determinado momento invita a este hombre a que vaya a su casa. in a time, invites this man to come to his house. Cuando llega a su casa, When he comes to his house, se da cuenta de que este hombre vive en el mejor vecindario que hay he understands this man lives in the best neighborhood there is. y que su casa es la mejor que hay en el lugar. And his house is the greatest house that there is. Pero cuando él empieza a maravillarse, But when he is marveling, es cuando él ve el conocimiento de este caballero. is when he understands who this man is. Queda totalmente impresionado por su nobleza. He was so impacted by his humility Queda impresionado por su nobleza de carácter. that he's impacted by his noble character. Queda impresionado por su bondad. He's impacted by his goodness. Queda impresionado por su inteligencia y hospitalidad. He was impacted by his intelligence and his hospitality. Queda impresionado por su sabiduría y su humanidad Through de his espíritu. wisdom and his spirit of wisdom. Ahora este hombre, dice Gibb, Now Gibbs says this man, aprecia su excelencia moral he appreciates his moral excellence y el valor intrínseco de su carácter, and the intrinsic value of his character, independientemente de lo que él hizo para salvarlo, independently of what he did to save him, y aunque no olvida por un solo momento and that he won't forget, not even for a moment, que su anfitrión es su salvador. that his host is his Savior. No obstante su gratitud por lo que hizo, It doesn't stop his gratefulness to him por lo que ahora él es,
for what he is now, ahora supera la admiración y aprecio que él tiene por esta persona. now his admiration is superior and his desire for him. Y como ellos siguen desarrollando esta amistad, And while they're growing in this friendship, entre más lo conoce, más lo admira. more he begins to know him, the more he admires him. Esta es la verdadera adoración. That's the true worship. Cuando tú no tienes un conocimiento pleno de quién es Dios, When you don't have a clear understanding of who God is, tu adoración va a ser poca delante de la excelencia de un Dios santo, santo, santo. your worship would be small before a holy, holy, holy God. Cuando tú puedes ver esto en los ojos de Isaías, a Cristo sentado en su trono, When you see in the eyes of Isaiah Christ seated before the throne, tú puedes sentir el asombro en la vida tuya you can see the shadow of him in your life. y en la necesidad que tú tienes de adorar a ese Dios 3 veces santo. The need we have to worship the thrice holy God. Eso te lleva a que seas un verdadero adorador. This takes us to be leads us to be a true worshiper. Y no solamente en la parte espiritual, Not only in the spiritual aspect. porque muchos decimos, Dios conoce mi corazón. Many say, well, God knows my heart. Y Él sabe de que yo lo amo en verdad. He knows that I love him. Pero cuando nosotros miramos But when we see su vida en este mundo, his life in this world, nosotros no podemos creer que una persona como este adore a un Dios verdadero. we can't believe someone like this worships a true God. Porque si ustedes no saben, vivimos en un mundo real, no en un mundo espiritual. We live in a real world, not a spiritual world. Nosotros vivimos y sentimos lo que hacemos en nuestro diario vivir. We live and feel what we do in our everyday life. Así que no es necesario solo que tú adores a Dios en espíritu. It's not only necessary that you worship God in spirit. No es necesario de que la gente te comprenda porque no conoce tu corazón. It's not only that everyone has to understand because they don't know your heart. Porque la gente se va a ver explicada de la forma como tú vives. The people are going to understand by the way you live. La gente va a decir, en realidad esa persona es un verdadero adorador de Dios. They're going to say this person is a true worshiper of God. Porque él no solo va los domingos y canta himnos en la He iglesia, doesn't just go on Sundays and sing hymns. sino que su vida delante de la presencia de Dios es asombrosa. His life before the presence of God is amazing. Por eso es que los cristianos fueron llamados por primera vez así en Antioquía de Pisidia. That's why the first Christians were called in Antioch little Christians, little Christ. Porque ellos no solo predicaban el evangelio, They didn't just preach the gospel. no solamente decían que eran cristianos, aunque era peligroso decirlo, They didn't just say they were Christians, even though it was dangerous to say that. sino que sus vidas reflejaban esa adoración. Their life reflected this worship. Ellos aprendieron a adorar a Dios en medio de la tribulación. They learned to worship God through tribulation. Así que si tú miras a un adorador en medio de la tribulación, If you see a worshiper in the middle of tribulation, tú no vas a necesitar de que veas la verdad en él, you don't need to see the truth in him. porque el mundo está en contra de él. The world is against him. Pero en un país como en el que vivimos, In a country like we live, donde la sociedad se presta a hacer muchas cosas que parecen espirituales pero no lo son, where society tries to act like a lot of things are spiritual, but they're not. el inconverso necesita ver en tu vida que tu adoración en realidad es en espíritu y en verdad. The unconverted needs to see your worship in spirit and truth. Ahora, cuando tú llevas todas esas cosas y las aplicas a tu vida, When you take all of this and apply them in your life, tú te conviertes en un verdadero adorador. you are converted into a true worshiper. Y eso no solamente se refleja espiritualmente en tu It vida, doesn't just reflect only spiritually in your life, sino que tú la miras aplicada en tu diario but vivir. you see it applied in your everyday life. O sea, como Cristo dijo, en verdad, Like Christ said in truth. ¿tienes necesidad de dar gracias a Dios? You have a need to give thanks to God. ¿Tienes necesidad de orar a Dios? You have a need to pray before God. ¿Tienes necesidad de ir a la iglesia y
reunirte con tus You hermanos? have a need to go to church and be with the brothers? ¿Tienes la necesidad de alabar a Dios? You have a need to worship God? ¿Tienes la necesidad de cantar himnos que salen de tu corazón? You have a need to sing hymns that come from your heart? Y tienes la necesidad de día a día de saber quién es ese Salvador que te salvó. You have a need every day to know more and more about the one who saved your soul. El verdadero conocimiento de Cristo The true knowledge of Christ nos va a convertir en mejores adoradores en este mundo. converts us into the greatest worshipers in this world. Aunque cuando venimos a Cristo ya somos adoradores, When we come to Christ, we are worshipers. porque Dios transformó tu vida y te ha dado el Espíritu de Él para que more en ti. Because God transformed our life and gave His Spirit to dwell in us. A medida vas teniendo un conocimiento certero de quién es Cristo, But at the measure you grow to who is Christ, en ti crece aquel deseo y aquel asombro por adorarle a Él. the desire and the awe of worship comes into your heart. No aguantas que llegue el día miércoles para reunirte con tus You hermanos. can't wait to come on Wednesday and gather with the brothers. No aguantas que llegue el día domingo para estar en la clase dominical. You can't wait to come on Sunday and be in Sunday school. No aguantas que llegue el día domingo para estar en el culto de la mañana. Can't wait for Sunday to come and be in the worship service. No aguantas que llegue el día domingo para estar en el culto de la You tarde. can't wait to come Sunday and be in the evening worship. Porque tu corazón está agradecido y asombrado con ese Salvador que te salvó. Because your heart is in awe of the Savior who saved you. Y lo único que deseas es darle gracias. The only thing that you desire is to give Him praise. Ahora pensemos por un momento. Think for a moment. No solamente vivimos en un mundo espiritual, We don't only live in a spiritual world, sino que debemos de aplicar todo lo que aprendemos en estas bancas en nuestras vidas. we should apply everything that we learn in these seats to our lives. Por si no sabes, If you don't know, cuando tú caminas por las calles, la gente no mira tu espíritu. when you're going down the streets, the people don't see your spirit. La gente mira lo que en realidad tú eres. The people see what you are. ¿O tú crees que la gente dice, ahí va el espíritu de fulano de Or tal? do you think that people go, there goes such and such a spirit? La gente dice, ahí va fulano de tal. Oh, there goes this person, El que vive de esta forma. the one who lives in this way. Por algo la palabra dice que somos carta leída del mundo. The Word of God says we are a letter to the world. No porque la gente mira nuestro espíritu, sino porque mira la forma como Not vivimos. because the people see our spirit, but they see the way we live. Dios anda buscando hombres God is looking for men. que le adoren en espíritu y en verdad. They worship in spirit and truth. Y en el momento que Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, The moment Christ is speaking to the Samaritan woman, le dijo, la hora ya viene y ahora He es. says, the hour is coming and is now here. Desde que Cristo vino al mundo, From when Christ came to the world, andamos buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. He's searching for worshipers to worship in spirit and truth. El trabajo que ahorita los hermanos van a ir a hacer hasta México The work that these brothers are going to go do in Mexico, es atraer personas, no que los conozcan a ellos, it's going to bring people not so that they would know us, sino a reclutar personas para que adoren a aquel Cristo que no conocen. but to recruit people to Christ who they don't know. Jesucristo tuvo que cambiar el camino para llegar a Samaria. Jesus had to go through Samaria. Ahora ellos tienen que dejar su rutina diaria para ir hasta México Now these brothers have to leave their daily routine to go to Mexico y predicar el Evangelio to preach the gospel, para que la gente pueda disfrutar de la leche no adulterada, so that people can enjoy the milk not adulterated, para traer verdaderos adoradores delante de la presencia de Dios. to have true worshipers before the presence of God, Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. the ones who worship in spirit and truth. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Padre, le pedimos, Señor, en su misericordia de que nos haga verdaderos adoradores, no solamente en espíritu, Señor, sino en verdad. Que podemos reflejar, Señor, lo que usted ha hecho en nuestra vida delante de la humanidad perdida en la que vivimos. Nuestros corazones sean ejemplo de vida ante las demás personas. Le pedimos, Señor, por nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Señor, las personas que nos miran en el diario vivir, que ellos puedan, Señor, sentir el llamado, Señor, a adorarle a través de la predicación de su evangelio. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Thank you, Brother. Gracias, hermano. I was greatly encouraged this evening
Fue muy animado esta tarde. I was reminded of a passage we covered not long ago. I said not long ago, it's quite a time ago. Que un pasaje cubrimos en Hebreos hace tiempo. About milk, sobre leche. That the one who is not skilled in the solid food of the word, el que no es animado con la comida sólida de la palabra, he lacks discernment and judgment. Falta de discernimiento y juicio. And he doesn't discern the good and the evil. No discerne el bueno y malo. The one who is trained in the scriptures, el quien está entrenado en las escrituras, he's taken the pure milk, as Brother Edwin talked about. Ha tomado la pura leche, como Brother Edwin ha enseñado. And I love how Brother Edwin put this. Me encanta como Hermano Edwin puso esta. His heart is filled with awe. Su corazón está lleno de asombro. And that should be the goal of every one of us every morning that we take up the scriptures. Este debe ser la meta de cada uno de nosotros cuando tomamos las escrituras. I want to worship in spirit and in truth. Quiero adorar en espíritu y verdad. For that to happen, para que esto tiene que pasar, I have to die. Yo tengo que morir. I have to mortify my flesh. Tengo que mortificar mi carne. But I also need a big vision of God. Pero también necesito una gran visión de Dios. As the hymn asks, como the hymno pide, be thou my vision, O Lord of my heart. Sé tú mi visión, Señor de mi corazón. And that should be our prayer every time we go to the scriptures. Este debe ser nuestra oración cada vez que vamos a las escrituras. God, be my vision. Sé mi visión. Let me see Christ. Déjame ver Cristo. Fill my mind with awe of Him. Lleno mi mente con la sombra de Él. It's really hard to sin when your heart and mind are filled with awe of Christ. Es difícil pecar cuando tu mente y corazón están llenos con asombro de Cristo. Good word this evening, brother. Gracias por la palabra esta tarde, hermanos.